esta mañana tenemos el gozo de ordenar a nuestro hermano Eric Ardines al oficio de diácono de la iglesia. Entonces, la ordenación será el enfoque de este mensaje. Y voy a explicarles qué es la ordenación y todo poco a poco. Al mismo tiempo, por supuesto, yo quiero que este servicio, esta predicación, sea enfocada en el Evangelio. He estado pensando mucho en mi vida personal y también en el Evangelio. Y yo quiero una vida enfocada cada momento, 24/7, enfocado en el Evangelio. Yo quiero que el Evangelio sea el centro de mi familia, de mi vida, de mis relaciones y también de esta iglesia local. Cuando pensamos en nuestra salvación, wow, Dios nos salvó. Estábamos muertos en nuestros pecados. No merecemos nada bueno de Dios. Pero por su amor, por su gracia, Él nos salvó. Y es importante que pensamos cada momento en nuestra salvación. Al pensar en nuestra vida personal, pero también al pensar en las vidas de nuestros hermanos en Cristo. Esta mañana yo quiero que veamos el amor de Cristo. Al pensar en nuestra salvación y también a pensar en el oficio de diácono. Vamos a empezar en 1 de Juan 3, versículo 23. Ese versículo dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Oremos. Dios Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor por nosotros, por tu iglesia, por tu pueblo. Confesamos que tú eres nuestro Dios, que Jesús es nuestro Salvador. Te damos las gracias por tu diseño para la iglesia local. En este momento, ayúdanos a enfocarnos en el Evangelio y también en tu amor por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Para mí es interesante que Juan escribió, este es su mandamiento, singular. Pero Él nos da dos mandamientos. Para mí, me llama la atención. Un mandamiento que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir Juan? Nuestra fe y nuestro amor están tan conectados que no es posible separarlos. Nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador. Juan dice que creamos un mandamiento, que nosotros creamos en el nombre. Todo que representa a Cristo. Toda la obra de Cristo en la cruz por nosotros, que creamos en el nombre.
de su Hijo, Dios el Hijo, Jesús. Jesús es Dios divino, su Hijo. Que creamos en lo que Jesús ha hecho por nosotros, el nombre de Él, y Él siendo Dios el Hijo, perfecto en cada atributo de Él. Jesús, su nombre como hombre. Jesús, Yeshua, Dios salva. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Que creamos en quién es Jesús. Cristo. Cristo no es un nombre, es un título. Él es Mesías. Él es nuestro Salvador. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cree usted en el nombre de Jesús? Amén. Para la salvación. Amén. Amén. Él es nuestro Salvador. Él cambia todo para nosotros. Nuestras vidas son transformadas por la obra de Cristo. Somos diferentes. Claro, estamos en la lucha. Tenemos pecados en nuestra vida, pero de la perspectiva de Dios somos justificados, somos santificados, somos glorificados. Y necesitamos pensar en nosotros mismos de la misma manera. Necesitamos usar los lentes de Dios para vernos a nosotros mismos y también para ver a nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque somos salvos. Y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Ok? Creamos en el nombre de Jesús. Sabemos que Él es nuestro Salvador. Estamos pensando en nuestra salvación. Y nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué? Sobre todo porque es un mandamiento de Dios. Y como cristianos, como el pueblo de Dios, debemos obedecer a Dios. Pero si Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, pecadores, enemigos de Él, y ahora tenemos vida eterna, si ahora tenemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas, el resultado es que queremos amar a nuestros hermanos. No hay ninguna opción. Somos diferentes. Y cuando veamos a nuestros hermanos en Cristo, podemos pensar en Cristo, la obra de Él en la cruz. Y claro, hay diferencias, a veces hay conflictos entre hermanos, pero Cristo es nuestra vida. Somos diferentes, somos transformados. Un mandamiento. Es importante que nosotros como cristianos, como una iglesia local, como el cuerpo de Cristo, seamos identificados por nuestra fe y nuestro amor. Y una manera que nos ayuda en nuestra fe y también en nuestro amor es el diseño de Dios para la iglesia local. Es decir, pensando en los dos oficios del pastor y del diácono. No quiero decir que es todo. No quiero ser que solamente, contamos con diáconos y contamos con pastores, entonces ya nuestra fe es perfecta, nuestro amor es perfecto. No quiero decir eso, pero en el diseño de Dios,
el oficio del pastor y el oficio de diácono nos ayuda en nuestra fe y en nuestro amor. ¿Cómo? Somos espíritu y también somos carne. Y por lo tanto hay tanto necesidades espirituales como necesidades tangibles. Pensando en 1 de Juan 3, 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Qué dice Juan? Cuando un hermano tiene una necesidad y nosotros, los otros hermanos en Cristo, ayuden a ese hermano, demostramos el amor de Cristo. ¿Por qué? Otra vez, porque claro, tenemos necesidades espirituales, necesitamos crecer en nuestra fe, pero también tenemos carne. La vida física. Y por eso tenemos necesidades tangibles. Y Dios está preocupado por ambos. Y por eso tenemos pastores y diáconos. El diseño de Dios es perfecto, incluso pensando en la iglesia local. Cuando pensamos en el oficio de pastor y también de diácono, se ve el amor de Cristo para su iglesia. Dios nos ama. De una manera práctica también. Pero también el mundo puede ver el amor de Cristo. Y es una manera para demostrar que hay una diferencia en nosotros. Que Cristo hace una diferencia. Que vale la pena seguir a Cristo. Entonces, ¿queremos pensar en el Evangelio? Tenemos fe y tenemos amor por la obra de Cristo. Esta mañana estamos considerando el oficio de diácono. Cuando pensamos en un diácono es un siervo. Es un oficio designado por Dios, dado a la iglesia. Y para servir en este puesto, este oficio de diácono, hay que cumplir ciertos requisitos. Y los encontramos en 1 Timoteo 3. Vamos a leer este texto, 1 Timoteo 3, del 8 al 12. Yo prediqué sobre los requisitos de los diáconos, yo creo que en el marzo del año pasado. Entonces, esta mañana no voy a tomar el tiempo para profundizar cada detalle de cada requisito. Pero antes de leer el texto, yo quiero que sepan que nosotros como iglesia local creemos que nuestro hermano Eric Ardines cumple los requisitos. Escuchen los requisitos. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirven como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas.
más o menos un resumen de los requisitos para los diáconos es que estamos buscando hombres piadosos. Hombres que no solamente quieren servir al Señor, pero que demuestren una vida transformada por Cristo. Hombres fieles, irreprensibles en sus vidas. Y creemos que Eric cumple estos requisitos. Es muy importante que entendamos que Dios no está buscando hombres de negocios, hombres con mucha experiencia en cosas del mundo. Dios está buscando hombres piadosos para servir en el oficio de diácono. A veces es posible pensar, bueno, los diáconos se involucran en las cosas tangibles de la iglesia. Entonces, no es necesario que ellos sean tan espirituales. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Queremos hombres piadosos para servir en la iglesia, para suplir las necesidades tangibles, porque las necesidades tangibles son importantes para Dios. Y también como una iglesia, el pueblo de Dios, y una iglesia local, una expresión visible de la iglesia universal, queremos dar un buen testimonio a los demás. Y también queremos mantener un buen testimonio entre nosotros, como hermanos en Cristo. Queremos obedecer los 2 mandamientos de nuestra fe y nuestro amor. Entonces, hemos encontrado los requisitos bíblicos para los diáconos. Pero ¿cuál es el ministerio de los diáconos? Vamos a Hechos 6. En Hechos 6, yo creo que encontramos los ministerios de los diáconos. Voy a leer del versículo 1 al 7. Y otra vez, no voy a tomar el tiempo para profundizar cada detalle de este texto. También yo he predicado de Hechos 6 en el pasado. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escogen de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Una pausa. Pensando en versículo 3, un resumen es que estamos buscando hombres piadosos. Versículo 4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Otra pausa. Y disculpe por eso, por favor. Pero encontramos la importancia de las necesidades espirituales, porque los apóstoles, hoy en día los pastores, van a encargarse de la oración y la palabra de Dios. Ellos van a enseñar, predicar la palabra de Dios. Guardarnos en las cosas espirituales. Y los diáconos van a administrar sobre
las necesidades tangibles. Versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Otra es la pregunta: ¿cuál es el ministerio de un diácono? Yo veo tres cosas. Número 1, estar atento a las necesidades tangibles entre los hermanos. Había una necesidad de parte de las viudas helenistas en la iglesia. Ellas no recibieron los alimentos diarios en ese momento. Ellas necesitaban ayuda. Y por eso los 7 estaban atentos a las necesidades de ellas. Número 2, guardar la unidad entre los miembros de una iglesia local. Quizás al leer este texto de una forma rápida, es posible no entender el gran problema en este capítulo. El problema era la gran posibilidad de una gran división entre los hermanos en la iglesia. Y para solucionar el problema físico, era una forma de ayudar a guardar la unidad entre los hermanos en la iglesia. Y número 3, apoyar a los pastores. Los apóstoles, los 12, no dijeron: ustedes pueden encargarse de este problema porque no es importante, porque no es grave. No, ellos necesitaban ayuda porque ellos entendieron que el problema era muy grande. Y ellos querían ser una parte de la solución. Pero ellos sabían que su ministerio era la oración y la predicación de la palabra. Y porque la oración y la predicación de la palabra, la parte espiritual de la iglesia, es tan importante, es importante enfocarse en este ministerio y buscar a otros hermanos para aliviar las necesidades tangibles en la iglesia. Pero otra vez, el ministerio de un diácono, estar atento a las necesidades tangibles entre los hermanos, guardar la unidad entre los miembros y apoyar a los pastores. ¿Y los resultados? Se suplen las necesidades tangibles entre los hermanos. Otro resultado: hombres piadosos hacen el ministerio de diácono. Y también diáconos, y también iglesia, pero diáconos, yo quiero animarles por un momento. 1 Timoteo 3:13 dice: pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, los que han servido bien como diáconos serán recompensados por su servicio, por su obra, por su ministerio. 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes,
abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y también otro resultado es que la palabra de Dios crece. En Hechos 6:7, la palabra de Dios crecía. ¡Wow! Un buen resultado de una función correcta de los dos oficios en la iglesia local. Y también otro resultado es la salvación de otras personas. Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Es decir, la iglesia hace su trabajo correctamente. Y mejor dicho, Dios hace su trabajo a través de la iglesia local. Cuando nosotros como una iglesia local tenemos a pastores y a diáconos que cumplen sus cargos bíblicamente, es mucho más probable que todos nosotros vayamos a estar más preparados para lograr la misión de hacer discípulos de Jesucristo de todas las naciones. O sea, cuando los pastores y los diáconos en una iglesia local hacen su ministerio bíblicamente, nos ayuda a obedecer los dos mandamientos de nuestra fe y nuestro amor. Entonces, yo quiero que nosotros veamos la importancia del oficio de diácono y más, yo quiero que nosotros veamos el gran amor de Jesús para su iglesia. La iglesia es preciosa para Jesús. Dios, el Hijo, dio su sangre para la iglesia. Él derramó su sangre para la iglesia. Él nos compró por su sangre. Somos preciosos para Jesús si somos salvos. Y los oficios del pastor y del diácono nos muestran el amor de Cristo para nosotros. Ahora, en un momento vamos a ordenar a Eric como diácono de la iglesia. Pero ¿qué es la ordenación? ¿Qué hacemos esta mañana? La ordenación es el acto de separar a una persona para un oficio ministerial. Es reconocer públicamente lo que Dios ya ha hecho en esta persona. Después de que una iglesia local ha confirmado el llamado del hermano y ha confirmado que el hermano cumple los requisitos bíblicos, la ordenación es cuando una iglesia local encomienda al hermano para servir en el oficio. Muchas veces es demostrado por la imposición de las manos. ¿Qué queremos decir? Hay ejemplos bíblicos de la imposición de las manos en la Biblia. Por ejemplo, los israelitas pusieron sus manos sobre los levitas en Números 8, versículo 10. Moisés puso su mano sobre Josué en Números 27, versículo 18. Los apóstoles y quizás toda la congregación, no sabemos exactamente, después de orar, pusieron sus manos sobre los 7 en Hechos 6. La iglesia en Antioquía oraron y pusieron las manos sobre Pablo y Bernabé en Hechos 13 antes de enviarlos como misioneros. Los ancianos, es decir, los pastores, pusieron sus manos sobre Timoteo en 1 Timoteo 4, 14 y también aprendemos de eso en 2 Timoteo 1, 6. Y algo interesante, solamente para aclarar muy bien,
Jesús no ordenó a las 12. Es decir, Jesús no puso sus manos sobre los 12. Él los llamó y los designó como apóstoles. En los requisitos para los pastores y también para los diáconos, en 1 Timoteo 3, la ordenación no es un requisito dado en la lista. O sea, no dice hay que imponer sus manos. No dice eso. Entonces, la pregunta, ¿por qué tenemos un servicio de ordenación? ¿Por qué imponemos las manos sobre un hermano? Para mí es una buena pregunta, es una pregunta importante, porque queremos hacer todo de una forma bíblica. Entonces, ¿por qué? En el contexto de la iglesia local, la ordenación es una declaración pública en la cual la congregación dice: nosotros confirmamos su llamado al oficio. Nosotros creemos que usted cumple con los requisitos bíblicos y lo separamos y lo apoyamos a través de nuestras oraciones para que usted cumpla la confidelidad de este ministerio. La ordenación es la responsabilidad y es el privilegio de la iglesia local. Y creo que es lo más bíblico en el contexto de la iglesia local. ¿Qué quiero decir? Nadie más puede ordenar a alguien. Solamente la iglesia local. Si es bíblico. Solamente la iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia local es el diseño de Dios. Porque Dios le dio a la iglesia local los oficios del pastor y del diácono. Entonces, una persona, un cristiano, no puede decir: te adorno. Ya. No. Es en el contexto de la iglesia local. Entonces, otra pregunta: ¿a quién debe ordenar la iglesia local? Podemos pensar en 3 cosas, o quizás 3 personas: los pastores, los diáconos y los misioneros. Los pastores, 1 Timoteo 4, 2 Timoteo 1, los diáconos, Hechos 6, los misioneros, Hechos 13. Encontramos ejemplos de cada uno en la Biblia. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia? Ok, vamos a ordenar hermanos para servir como pastores. Esta mañana vamos a ordenar a Eric para servir como diácono. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con él? Con Eric. Orar por él. Porque él tiene un ministerio muy importante. Amarlo. Porque es nuestro deber como cristianos amarnos los unos a los otros. Animarlo. Porque él también es miembro de la iglesia. Porque también él tiene necesidades espirituales y tangibles a veces. Y debemos animarlo, edificarlo. Y también comunicarnos con él. A veces, y por favor escúcheme, lo que voy a decir es algo muy importante y muy práctico. A veces es posible que un hermano o una hermana en la iglesia tenga una necesidad tangible. Pero nadie sabe. Es importante comunicar
con alguien. Hermano, yo tengo una necesidad. Ok, vamos a ver lo que podemos hacer para ayudar en este caso. La comunicación es importante. Ok, una pausa. No voy a esperar. Primero de Juan 3, 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, como Él nos ha mandado. Otra vez, déjenme repetirme. Yo quiero que nosotros veamos el Evangelio. La profundidad de nuestra salvación, cuando pensamos en la obra de Cristo, y también cuando pensamos en la iglesia local, y también cuando pensamos en los pastores, cuando pensamos en los diáconos, cuando pensamos en los miembros de una iglesia local, pensamos en el Evangelio. Pensamos en nuestra fe, pensamos en nuestro amor los unos por los otros. Y yo creo que Eric nos ayuda a cumplir estas cosas. Eric, ¿dónde está? Oh, venga por favor. Y una silla. Lo estaba buscando todo la predicación. Yo estaba pensando, ¿dónde está él? Porque lo vi a él antes del servicio. Siéntese, por favor. Creo que los miembros de la Iglesia Bautista de Costa Verde conocen a nuestro hermano Eric Ardines. De muchas maneras, de mi perspectiva, ya él ha servido como diácono en la iglesia, sin ser nombrado al oficio. Yo creo que él cumple los requisitos bíblicos. Yo sé que él entiende el ministerio de los diáconos. Él es un buen ejemplo, él tiene un buen testimonio. Yo creo que él es un hombre irreprensible. Entonces, hermano Eric, en este momento le hago algunas preguntas. Mi hermano, creo en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y confiesa a Jesucristo como su Salvador y Señor. ¿Cree que Dios lo ha llamado a través de esta iglesia local al oficio de diácono? ¿Promete independencia de la gracia de Dios, vivir para que honre a Cristo con su vida? ¿Promete en presencia de esta congregación, de nuevo, independencia de la gracia de Dios, aceptar la responsabilidad del cargo de diácono en esta iglesia y ejercer este ministerio fielmente, haciendo todos los deberes de este cargo? Amén. Ahora, por favor, estén de pie todos los miembros de la Iglesia Bautista de Costa Verde. Y también todos aquellos que están en proceso de ser miembros de la iglesia. Hermano Eric, por favor, preste la atención. Iglesia, una pregunta para nosotros. ¿Reconocen ustedes, miembros de esta iglesia local,
La afirmación de nuestro hermano Eric Ardines al oficio de diácono en la iglesia y prometen animarlo y orar por él y prometen cooperar con él y los otros diáconos en el cumplimiento de la misión de la iglesia local. ¿Sí o no? Amén. Amén. Pueden sentarse. Por favor, vengan los otros diáconos de la iglesia. Vamos a orar por nuestro hermano. Y también, Pete, venga por favor. Los otros diáconos de la iglesia. Y Pete, porque él es un pastor ordenado. Hermanos, vamos a imponer nuestras manos sobre él y orar por él. Primero voy a orar y después si alguien más quiere orar sería bueno. Iglesia, yo escribí una oración. Pero me cuesta imponer mis manos y leer al mismo tiempo. Dios nuestro Padre, sobre todo nuestro deseo es que seas glorificado en nuestras vidas personales y también en nuestra iglesia local. Te damos las gracias por tu amor y por tu diseño. En tu providencia, tú has permitido que nuestro hermano Eric y su familia formen una parte de nuestra familia de fe. Creemos que él cumple los requisitos bíblicos para servir como diácono de esta iglesia local. Sabemos que él no es perfecto, pero él desea vivir su vida para tu gloria. En este momento, confirmamos lo que ya tú has hecho en su vida. Dios, con tu favor, te pedimos a ti que él sea un diácono para la gloria tuya, para el bienestar de esta iglesia local y para la salvación de muchas personas. Dale a él tu sabiduría, tu gracia, tu misericordia, tu paciencia, para que él sea un instrumento útil y santo en tus manos. También oramos para que nosotros, tu pueblo, tu iglesia, seamos santos. Que nosotros sigamos en oración por nuestros diáconos y por sus familias. A ti sea toda la gloria ahora y por toda la eternidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien más quiere orar. Señor, en esta mañana, oh Padre, Señor, clamamos a ti, Señor, en unidad en este pueblo, Señor, por nuestro hermano Eric. Sobre todo, Señor, para que tú le des la fortaleza, Señor, que necesitamos, Señor. Así como Josué, Señor, le diste la fortaleza, prometiste, Señor, estar con él, que seamos fuertes y valientes, Señor. Espíritu Santo, Señor, siga guiando a mi hermano Eric, Señor, en este hermoso servicio, Señor, que representa también un compromiso. Y sobre todo, Señor, que sigas dándole a él el amor, Señor, que lo caracteriza. Que pueda también, Señor, ser una fuente de ayuda para tantas necesidades, Señor, que tiene tu pueblo. Nos pueda ayudar a guiar también, Señor, a estas tus ovejas también, Señor. Fortalécele a él y a su familia, Señor, porque sabemos que también él necesita a su familia, Señor. Gracias por el deseo, Señor, que has puesto en su corazón, Señor. Gracias por el testimonio de él, Señor, para ayudar, Señor, cuidar, Señor, sobre todo
a esta tu iglesia, Señor. Oramos por él, que nosotros también podamos ser ese soporte, Señor, ese aliento que él necesita, Señor. Porque reconocemos, Padre, que no es fácil, Señor. Y por eso clamamos a ti, Señor. Nos dejes ese discernimiento, ese amor, Señor, genuino. Ayúdanos, Señor, a poder, pues, fielmente cumplir, Señor, con este oficio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.